Hola a todos, esta es la segunda parte de los vectores. Eh, en ella pues habíamos dicho que los vectores en esta parte tenemos que vamos a manejar el ángulo y bueno, vamos a tener en cuenta dos componentes que son el eje X y el eje Y. Para ello también vamos a tener en cuenta que vamos a hablar de A sub X cuando se ubica en el eje de las X y A sub Y cuando se ubica en el eje de las Y. Ahora también tenemos que tener en cuenta que el vector se dirige hacia la derecha cuando es positivo y hacia la izquierda cuando es negativo. Y aquí también dice que la componente en Y hacia arriba es positiva, hacia abajo negativa. Para ello también nos dan unos dos ejemplos. Entonces la fórmula para el eje de las X se va a utilizar coseno del ángulo. Entonces esta A significa el valor que nos dan en unidades. Aquí tenemos que A vale 100 unidades. Lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. El ángulo mide en este caso 40 grados. Y nos vamos a también a ver si es positivo o es negativo. En este caso, como el de las X, que es esta flechita roja, que ahí nos alcanza a ver muy bien que digamos, pero bueno, ahí está, es negativo, está en el eje de la X, pero negativo, entonces sería menos 100 unidades, que lo tenemos aquí, menos 100 unidades por coseno de 40 grados, y eso nos da menos 76,6 unidades. Para el eje de la Y, vemos que la flecha azul nos muestra que está en lado positivo. Recuerde que si va en esta dirección, pues hacia arriba, ¿sí? De la Y es positivo y hacia abajo sería negativo. Bueno, entonces como es positivo, para ello se utiliza otra fórmula que es para el eje de la Y, se utiliza con seno del ángulo. Entonces reemplazamos A por 100 unidades y lo multiplicamos por seno de 40 grados. Eso da 64,3 unidades. En el ejercicio B, ese es un segundo ejemplo que dan, ¿sí? Un segundo ejemplo, en ello vemos que el eje de la Y es negativo porque va hacia abajo, el eje de las X, B sub X, es positivo, ¿sí? Va hacia el lado derecho, como podemos ver, que es una flechita roja ahí, y B vale 80 unidades y el ángulo vale 50 grados. Entonces reemplazamos B. Es importante que se escriba toda esta fórmula pues para que usted vaya entendiendo bien los temas y pues uno sabe que repitiendo las cosas se le queda más. Entonces bueno, B por este punto pues lógicamente indica multiplicación, pero no se coloca en tan abajo como lo han colocado ahí, sino que más bien en el medio. O solamente se puede colocar B y un espaciocito coseno del ángulo y listo. Entonces 80 unidades por coseno de 50 grados me da 51,4 unidades. Y como en el eje de las Y es negativo, entonces tomo 80 unidades, menos 80 unidades por seno de 50 grados. Y eso me da menos 61,3 unidades. Y eso es lo mismo que voy a hacer con cada uno de los valores, observando bien las gráficas. Y bueno, entonces aquí tenemos que B sub Y, ¿sí? B sub Y sería positivo, pero B sub X sería negativo. En el de la A vemos que apunta hacia abajo,
B sub y B sub X, A sub X, que diga, y A sub Y. Entonces ambas serían negativas, ¿sí? En este caso sería negativo, ambas. En el C vemos que el de la Y es negativo, que va hacia abajo, y el de las X es positivo, apunta hacia el lado derecho. Y bueno, y en este puntas serían positivas en el D, porque vemos que apuntan hacia arriba la Y se desplaza hacia el lado derecho en las X. Entonces eso ahí ya es más de observación, y ya el resto sería aplicar la fórmula. Y como le digo, pues si no tienen en el celular, la puede buscar en el computador, o en el mismo celular, o si no, buscar las funciones. Vea, por aquí están las funciones en el computador, de trigonometría. Si le coloca uno, entonces aquí le aparece seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Entonces, si fuera seno, ahí tendría que colocar los valores. Bueno, ya para repasar un poco más el tema, se dirige a este blog de profesor de matemáticas Profe Alex y busca la introducción de los vectores. Usted escribe vectores ahí en YouTube y ahí lo encuentra, y aquí hay otros videos si en dado caso necesita más. Aquí 24 videos más, pero pues yo creo que para esta clase yo creo que ya no necesita tanto, y ahí ya terminaría.